El que tenga alguna pregunta entonces puede pasar ahí al micrófono y hacerla. No piense que hay alguna pregunta que sea demasiado tonta o que es algo como demasiado fácil. Si usted tiene la pregunta puede hacerla. Entonces pueden ir pasando y hacer la pregunta. Principalmente son preguntas relacionadas con los mensajes que Michael ha estado predicando acerca de la conciencia. Y luego al final, si se acaban esas preguntas y queda tiempo, podemos abrirla a cualquier pregunta que se les ocurra, que Michael las va a contestar todas. Bueno, buenos días. Yo tengo dos preguntas. ¿Podría un creyente genuino llegar a tener la conciencia cauterizada y por qué? ¿Y pudiera un creyente genuino tomar la libertad como pretexto para pecar y vivir en pecado por años? Pues no escuché bien la segunda, creo que tenemos que bajar la primera yo puedo contestar porque... Que si pudiera un creyente genuino tomar la libertad que Cristo nos da como pretexto para pecar y vivir en pecado por años. Bueno, hablando del primero, es que un cristiano verdadero puede cauterizar su conciencia. Estaba pensando en eso porque ella me había preguntado eso hace días y yo dije, no, pues pregúntala en el servicio. Yo creo que tenemos que pensar en la conciencia. A veces pensamos en la conciencia como yo tengo una conciencia para toda mi vida, pero yo creo que realmente es mejor pensar en la conciencia como yo puedo tener conciencia sobre la comida, yo puedo tener cierta conciencia sobre tal cosa, sobre otra cosa. Es que yo no creo que es como yo tengo una conciencia que es o cauterizada o no. Yo creo que, mira, yo puedo cauterizar mi conciencia en algo. Es decir, quizás hay películas que realmente no son muy buenas, es que hay mucha grosería y yo puedo mirar y mirar y mirar hasta que ya no me moleste. Pero al mismo tiempo puede ser otros aspectos de mi vida cristiana que pues la verdad está alineado muy bien mi conciencia con la Biblia. Entonces yo no creo que es tan útil pensar en que esa persona tiene una conciencia cauterizada, entonces no sirve para nada en ninguna manera. Yo no creo que es así. Inclusive, pues no es bíblico, digamos, pero yo he escuchado testimonios de un sicario, en particular pensando en alguien que él había matado como 150 personas para la mafia en los Estados Unidos, pero él estaba como, es que en términos de matar gente, su conciencia fue totalmente cauterizada, pero él pensaba que no, pero tomar algo que no es mío es muy mal. Entonces, o un niño hablando sin respeto a su mamá, pues eso es muy grave. Y nosotros como, pues ¿qué? ¿Cómo así? Tú matas gente todo el tiempo, eso es tu trabajo. Y es que yo creo que entonces su conciencia sí funcionaba en un aspecto, pero en otro fue totalmente cauterizada. Entonces yo creo que hablando de un cristiano puede pasar así, que está cauterizada en un aspecto, pero en otros no. Y yo creo que eso es la respuesta en eso. Y mira, ¿cómo es que cauterizamos nuestra conciencia? Vuelves y repites el mismo pecado una y otra vez, una y otra vez. Y es muy probable que hay entre nosotros gente que hemos cauterizado nuestras conciencias con el chisme, que lo hacemos todo el tiempo. Y la verdad, no, es que ni siquiera pienso en eso, es que lo sale normal. Pero otras cosas que no, es que el Señor me está confrontando con la lujuria, con varias cosas en mi vida, pero este aspecto está oculto. Y muchas veces lo que pasa es que cuando estamos siendo o recibiendo la predicación de la palabra, es que a veces despierta esa parte de la conciencia que realmente ha sido cauterizada. Y yo creo que eso pasa muchas veces aquí en los sermones, porque alguien está tranquilo, algo que es pecaminoso, la verdad no les molesta. Escuchen una predicación y dicen, uy, que la verdad ahora estoy confrontado. Y entonces yo creo que es mejor pensar así. Un cristiano verdadero sí puede cauterizar su conciencia en ciertos aspectos,
Yo no sé si tú quieres añadir algo a eso. Y la segunda es, si un cristiano verdadero, que no recuerdo exactamente qué fue, que puede utilizar el libertinaje para una excusa para pecar, inclusive para años, pues sí, yo creo que puede pasar. Bueno, si tú revises primero de Juan y otros pasajes que dicen, mira, si tú tienes patrones de pecado en tu vida, es muy dudoso si esa persona es salvo o no, pero yo creo que podría ser posible. Y es posible que también una conciencia mal informada, una persona en la carne aprovecha la libertad que tenemos para pecar. Y hay iglesias que yo he escuchado que predican ese libertinaje. No, es que la gracia así. Y mira, si tú vienes de una iglesia así, que está predicando que está bien, peca, es que no está bien pecar, pero bueno, está bien porque la gracia, ¿no? Ese libertinaje, si uno viene de ese trasfondo, yo creo que en su ignorancia sí podría hacer eso. Claro, si alguien está pecando y tiene un patrón de pecado desfrenado, obviamente no hay mucha razón creer que esa persona es creyente. Puede ser posiblemente, pero en el momento es que es muy dudoso y es difícil. Por alguien dice que no, yo no soy, yo soy salvo. Pues primero de Juan dice que un cristiano no tiene hábitos y patrones de pecado así, entonces es dudoso. Creo que puede ser posible, pero tú no debes tener ninguna seguridad en tu salvación si eres tú que está haciendo eso, digamos. También tratando de definir un poco, de pronto algunos tengan pregunta qué es una conciencia cauterizada. Y pues cauterizar, saben, quemar algo, y cuando es quemado, pues si alguien le cauteriza, no queda quemada una parte de la piel, en un sentido queda insensible, no queda, digamos, funcionando, y la conciencia actúa también como centinela que avisa que algo está bien o está mal, puede estar bien informado o mal informada, pero como que avisa. Y cuando está la conciencia cauterizada en alguna de las áreas de la vida, pues aunque alguien está pecando, como que no le avisa, está seco. Y yo creo que, como Michael dice, podría haber alguien que vaya convirtiendo en insensible poco a poco alguna área de su vida, aun siendo creyente, pues dejando de recibir la influencia de la palabra, del Espíritu en su vida, de otros hermanos que le estén exhortando. Se empieza a alejar de la palabra, de la oración, se empieza a alejar de la iglesia, y por supuesto pues cada vez puede tener la conciencia más insensible, pero creo que no llegaría a un punto donde está completamente insensible ante la presencia del pecado en su vida. O sea, yo creo que eso no es posible para un creyente en el cual el Espíritu Santo mora en él y está ahí para redarguir, para convencernos de pecado, de justicia, de juicio. O sea, es parte también de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Entonces sí puede haber alguien que pueda empezar, aún siendo cristiano, a insensibilizar su conciencia por un periodo de tiempo, pero yo creo que esto no puede ser algo indefinido y definitivo, ¿sí? Y cuando se habla de conciencias cauterizadas en la Biblia, comúnmente se habla de incrédulos o de falsos maestros que llegan a tener su conciencia cauterizada, están tan acostumbrados al pecado que aún utilizan eso para guiar a otros a pecar. Entonces creo que sí puede haber una insensibilidad al pecado en la vida del creyente, pues realmente cada que pecamos, en un sentido, estamos dejando de ser sensibles a la conciencia, pero creo que el punto de entregarse definitivamente y nunca volver, ni nunca sentir dolor por el pecado, pues yo creo que sería una señal más bien de alguien que posiblemente no está en Cristo. Sí, porque el único lugar donde esa palabra cauterizado, conciencia cauterizada, es en 1 Timoteo 4, hablando de falsos maestros.
Entonces, sí, sería bueno, gracias Santi, por definir cauterizada. La verdad, en mi mente estaba pensando, pues que casi no funciona por su insensibilidad. Pero cauterizada, sí, el único lugar donde utiliza esa palabra está hablando de incrédulos con falsos maestros en 1 Timoteo 4. Hay otro pasaje que no utiliza el mismo término, pero está dando la misma idea, que es Efesios 4:19, y dice: ellos, habiendo llegado a ser insensibles, la misma idea, ellos habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. En contraste, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. O sea, diciendo como, miren, esto es lo que caracteriza a los incrédulos. Tienen su conciencia insensible, pero ustedes no pueden vivir de esa manera. Su conciencia tiene que estar sensible, por supuesto, como hemos visto, bien informada. Adelante. Pueden haber dos clases de conciencia: una conciencia material regida por principios y leyes materiales, y la conciencia espiritual regida por la palabra de Dios. Michael. No entendí la pregunta. A ver, creo que para tratar de entender la pregunta, porque yo creo que es buena pregunta, estás hablando como de que el incrédulo también tiene una conciencia, Sí. y que el espiritual, el que está en Cristo, tenga Claro. una otra conciencia, pero pues Sí, ya sí, capacitada por el Espíritu. Está hablando de que si el incrédulo también tiene algo de conciencia. Sí, pues todo el mundo tiene algo de conciencia. Es que eso es lo que dice Romanos 2, donde dice, pues cada persona tiene la obra de la ley de Dios escrito en su corazón. Entonces, si hay una persona que es inconverso en una tribu en África, ellos tienen un sentido de que hay cosas malas y cosas buenas. Obviamente no está informada por las escrituras, y eso es una cosa que yo tuve que pensar bien. Cuando dice que la obra de la ley de Cristo o de Dios está escrito en cada corazón, algo está escrito. El problema es que la Biblia no explícitamente dice, no, ¿qué está escrito? Los 10 mandamientos. La Biblia no nos dice. Yo inclino que sería más como algo más general, como los 10 mandamientos, porque generalmente en todo el mundo la gente sabe, es mal matar, es mal engañar tu cónyuge, es mal como mentir. Pues en general yo creo que más allá de los 10 mandamientos, que es la ley de Dios, digamos, si alguien no sabe nada de la Biblia, creo que sería difícil decir que todo el mundo tiene eso. Pero la verdad, la Biblia no nos dice. Pero sí, inclusive los inconversos tienen algo de la conciencia, y tienen un sentido natural de que hay cosas que son malas y cosas que son buenas. No tiene que ser necesariamente como lo que nosotros diríamos que es muy bíblico, porque dice que está hablando de gente que no tiene la ley. Pensando en Romanos 2, ¿no? Dice, porque cuando los gentiles inconversos que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Entonces, no dice qué es la extensión de esta ley que está escrito en su corazón, solo que sí está escrito en su corazón de cierta manera la obra de la ley de Dios, ¿no? Y en términos de cristianismo o que cristianos, obviamente cuando el Señor nos salva, es que mira, ¿qué pasó cuando el Señor te salvó? Muchas cosas que antes no te molestaba para nada comienzan a molestarte. Y yo creo que podría decir que quizás cuando el Señor nos salva es como despierta la conciencia. Y lo más que aprendemos de la palabra y todo es que despierta cada vez más. Porque la conciencia, si recordamos bien,
realmente es el valor y el estándar más alta que uno entiende. Entonces, inclusive puede ser cristianos muy mal instruidos que dicen que no, eso no me molesta porque ellos no saben la palabra, pero cuando un cristiano verdadero, cuando escucha la palabra, va a decir, uy, que entonces ahora tengo que importar de eso porque la Biblia dice que es pecado. Aprovechando unas cosas que yo sé que muchas preguntas giran en torno de esto. Yo enfaticé en los sermones, pero ustedes quizás no recuerdan. El hecho que tenemos libertad de hacer algo. Mira, estoy hablando mientras alguien acerca el micrófono. El hecho que tenemos libertad de hacer algo no significa que debes hacerlo. No significa que estamos recomendando que hagas. Solamente dice que yo no creo que en sí este acto es pecaminoso en sí. Entonces, si alguien dice yo lo voy a hacer, y pues yo puedo decir yo tengo libertad de hacer tal cosa, pero yo nunca lo haría. Es que no estamos diciendo libertad significa que tiene que hacer. No, muchas cosas que yo tengo libertad de hacer, yo nunca voy a hacer porque no creo que es sabio. Y entonces yo creo que es muy bien bueno aclarar eso. Paul. Buen día. Creo que muchos fuimos impactados en la última enseñanza sobre este tema el domingo pasado. Fuimos exhortados a limpiar nuestra conciencia, si se puede decir de esa manera, y confesar si había un pecado oculto o inconfeso por años. Incluso de pronto podía ser un pecado que estuvo olvidado mucho tiempo. Y específicamente, Pastor Michael se refirió a un pecado de adulterio o adulterio de corazón. Pero pensando en ese ejemplo, podría haber situaciones en las que no es sabio o no necesariamente deba el creyente que ha sido redarguido confesar a su cónyuge o a otra persona una falta. Sí, bueno, yo creo que esa es buena pregunta, porque mira, ¿qué pasa? Que el Señor me ayuda a aclarar bien. Es que hay ciertos pecados, creo que no debo confesar. Por ejemplo, no, tranquilo. A mi esposa, digamos, al Señor toca confesar todo. Amén. Por ejemplo, pero si estoy casado y una mujer pasa en la calle y yo miro y tengo un pensamiento lujurioso, yo no creo que es sabio ni prudente. Amor, perdóname porque acabo de tener deseo sexual sobre esa mujer. Suena chistoso, pero hay gente que hace eso. Yo tengo un amigo que dijo, no, la mamá de su amiga, él la vio y tenía deseo sexual. Él fue a la señora misma y pidió perdón por eso. Y yo como, pues ¿por qué? No, es que fue un pecado. Claro, fue un pecado, pero es que eso fue en tu cabeza. No es que tú tienes que confesar a tu esposa, a tu cónyuge, que yo tengo un pensamiento loco. Eso es entre yo y el Señor. Claro, si yo tengo deseo sexual y yo comienzo a mandar mensajes, y yo comienzo a actuar en esos deseos, creo que uno debe confesar. Y si yo hago algo, yo tengo que confesar. Si estoy tentado a mirar pornografía, yo no creo que la tentación misma es algo que tengo que confesar a mi cónyuge. Pues claro, yo necesito confesar al Señor y quizás pues con un pastor algo, pues mira, estoy tentado en esa área, ora por mí, aconséjame y todo. Pero es que mira, si alguien viene a mí, es que estoy codiciando tus cosas, perdóname. Pues ¿qué puedo hacer con eso? Pues yo no puedo hacer nada. Lo siento. Pues eso es entre tú y el Señor. Pero si la persona dice, yo estaba codiciando tus cosas y por eso yo tomé algo de tu casa,
Ah, pues ahora lo hiciste algo. Entonces tú tienes que confesar a mí y pedir perdón. Pero si es un pensamiento que te ocurre y que yo no puedo hacer absolutamente nada sobre eso, es que ¿por qué confesar? Pero si yo hago algo y yo comienzo a tomar pasos para perseguir, y yo hago o miro algo o digo algo, no, es que estaba tentado a chismear. Bueno, estamos tentados todo el tiempo a hacer muchas cosas, pero si yo comienzo a chismear, eso es cuando debo confesar: mira, estaba hablando mal de ti. Yo seguro que puedes agregar algo así, pero yo creo que yo he hablado con matrimonios, la verdad no aquí en Cali, pero han dicho que nosotros somos totalmente honestos con el otro en absolutamente todo. Y yo como, pues, ¿qué significa eso? Pero si yo tengo un pensamiento lujurioso o que yo confieso a mi esposa, pues, ¿y qué va a hacer tu esposa? Porque si en este mundo pecaminoso y nuestros corazones pecaminosos, eso puede pasar 5 veces al día. Espero que no, pero es como la idea es que la realidad del pecado es que la tentación puede ser constante. Y si cada 5 horas otro pensamiento mal, que mi esposa no puede hacer nada con mis pensamientos, solo ora por mí, pero también ella va a comenzar a sentirse muy insegura de que, no, es que, ¿qué? Es que este hombre... Yo no quiero saber cada vez que mi esposa tiene un pensamiento molesta de mí. Es que no, en mi egoísmo lo que tú dijiste me molestaba mucho. Bueno, sí, pero tú tenías dominio propio y no dijiste nada y no respondiste de una manera mal. Entonces yo no tengo que saber cada vez que tú estás tentado a pecar en tu cabeza. Eso es entre tú y el Señor. Pero claro, si tú respondes de una manera áspera, pues tenemos que lidiar con el pecado. Pero lo que ocurre en mi mente, pues y nunca sale en ninguna acción. Yo creo que tenemos que ser muy prudentes. Amén. En ese aspecto. Muchas gracias. Sí, yo creo que hay varias cosas que clarificar, y para digamos para vivir la vida cristiana hay que entender varios conceptos, y en esta discusión creo que vale la pena hacerlo. Hay una diferencia entre ser tentado y caer en el pecado, ¿sí? Esa es una primera diferencia. Sentirse tentado a cometer un pecado no es pecar aún. Y eso es muy importante, porque puede haber personas hombres o mujeres que estén siendo tentados, pero por la gracia del Señor están siendo fuertes y siempre resisten y no caen. Pero puede ser que la tentación sea continua. Y nuestro deseo sería como: yo quisiera no ser tentado. O sea, yo quisiera como no tener ni siquiera que batallar. Pero, pues, buena o mala noticia para todos, eso no va a suceder hasta que tengamos cuerpos glorificados. Siempre vamos a estar. Hay personas, hombres, que me han dicho: ¿hasta cuándo voy a tener que batallar con luchar para no voltear a mirar a otra mujer? Y yo le he dicho: pues posiblemente hasta siempre, ¿sí? Pues en el cielo no. Pero es entender que hay una diferencia entre que la carne tenga el deseo de voltear a mirar, pero si el 100% de las veces usted no volteó ni maquinó en su cabeza, pues usted está ganando la batalla en la tentación. Algunas personas piensan que la batalla se ganó cuando ya ni siquiera la carne está deseando voltear. Bueno, es posible que llegamos a estar tan consumidos en las cosas del Señor y creciendo, que aún ya hasta la tentación va menguando. Pero yo creo que es muy importante entender la diferencia entre ser tentado y caer en el pecado. Alguien podría caer en el pecado de lujuria, pensando que, digamos, es como el más típico, hablando de esto, en que no solamente fue tentado, sino que también miró. Y no solamente miró, sino que maquina en su mente, ¿sí? Y yo pienso que una persona que puede buscar ayuda, que puede confesar su pecado, es cuando está viendo que está siendo dominado por este tipo de situaciones, ¿sí?
Ya no es una cosa de que se sintió tentado porque un día iba caminando y sintió tentado a mirar algo, sino porque su mente está entregándose al pecado. Y creo que hay una diferencia grande entre ser tentado a un hombre que está buscando qué más mirar, cómo su mente produce aún cosas que son pecaminosas, codiciar a una mujer como condena la Biblia. Y ahí podría alguien llegar a un punto donde podría llegar a hablar con su esposa, hablar con sus pastores y decir como, mira, es que lo que pasa es que no es que yo estoy siendo tentado, sino que yo estoy ya en mi mente haciendo un montón de cosas dañinas y pecaminosas, depende del caso. Pero estoy de acuerdo con Michael, principalmente hablando de la tentación. O sea, yo creo que no es para nada saludable cada que hay una tentación de cualquier tipo, porque no solamente tiene que ser sexual, entonces irle a confesar al otro, decirle al otro, primero no tengo nada que confesar porque es que no he pecado, solo estoy hablando de que fui tentado. Pero digamos si un esposo fuera a su esposa a decirle, no, es que fui tentado a mirar a esa señora, pero no la miré. Y luego la otra en el centro comercial y entonces pues la esposa, no crean que va a pensar como, uy, qué hombre tan espiritual, ¿sí? Puede ser que usted sí esté siendo espiritual luchando, pero esa información no ayuda para nada a su esposa, porque su esposa no está pensando como, uy, mi hombre que está en una batalla espiritual todo el día. No, está diciendo como, este hombre que está enamorado de todas las mujeres del centro comercial, o qué es lo que le pasa, ¿sí? Entonces es sabiduría y es llevar las, yo lo llamo llevar las cuentas cortas. Yo creo que un hombre que quiere vivir en santidad, ante lo más mínimo se arrepiente como si hubiera llegado hasta el final. ¿Por qué? Porque no quiere ni siquiera acercarse un poquito. Como yo estoy bañado en gasolina, y si estoy bañado en gasolina y ahí hay una candela, pues ¿qué hago? Ni siquiera me acerco. No es como que con un palito estoy viendo a ver hasta dónde puedo llegar, ¿sí? Como a veces llegan algunos jóvenes, ¿hasta dónde se puede sin que sea fornicación? No, pues ya usted está entregado al pecado si está preguntando eso. Porque el hombre de Dios no pregunta hasta dónde puedo sin pecar. El hombre de Dios dice, ¿cómo corro más rápido de ahí para no pecar contra mi Dios? Esa es la diferencia. El que quiere jugar con el pecado pregunta hasta dónde. El que quiere vivir en santidad dice, ¿cómo huyo más del pecado? Y otra cosa que quiero aclarar, haciendo la diferencia entre tentación y pecar, pero otro error muy grave es pensar que todos los pecados son iguales. Eso es falso y eso no es lo que enseña la Biblia. Todos los pecados no son iguales. Todos los pecados me hacen digno del infierno. El que falla en un punto, peca en todos los puntos. Es decir, si yo fallo en un punto, soy condenado al infierno. Por fallar una sola vez contra Dios, lo que merezco es el infierno. Pero eso no quiere decir que todos los pecados son iguales. No es lo mismo tener un pensamiento momentáneo, equivocado, a ir y acostarme con una mujer que no es mi esposa. No es lo mismo. No tiene las mismas consecuencias, ni es el mismo grado de pecado. Por supuesto, alguien que comete pecado en su mente, pues está adulterando, como lo dice el Señor, pero no tiene las mismas consecuencias. ¿Y por qué digo esto? Porque la Biblia en varios lugares dice, por ejemplo, en el Antiguo Testamento a veces dice que tales personas cometieron abominaciones mayores a otras, y lo está diciendo Dios. ¿Qué quiere decir que están cometiendo abominaciones mayores a otras? Pues que hay unas que son más graves, que hay unas abominaciones que son peores que otras. Pero ¿por qué esto es importante? Porque si yo no reconozco esto, Satanás utiliza esa mala doctrina para que entonces la gente se entregue al pecado. Pues yo ya hice esto, y como eso ya era adulterio, pues me voy hasta el fondo completamente, y eso es equivocado. Hay personas que han ido a la cárcel y han confesado diciendo como, pensando aún en esos pasajes, dijeron como, pues me sentí tentado, sentí que ya le había fallado a Dios, pues ya me entregué completamente. Eso es falso y es destructivo. Yo puedo saber que estoy en una ruta, pero puedo detenerme y decir, no voy a seguir más adelante, no voy a ir más hondo, voy a parar. El pecado, ¿cómo lo tienta uno? No, pues ya hiciste esto, ¿ya qué? ¿Ya fuiste grosero con tu esposo? Pues ya que, ya riéguese y todo, insúltelo, péguele, ¿sí? Todo eso pasa en microsegundos en la mente.
Pero nosotros tenemos que recordar, es como no, yo puedo apartarme rápido y ante el más mínimo pecado pues me voy a arrepentir rápido para no ir a pecados mayores y más dañinos. El infierno tiene diferentes temperaturas. Todos los que no estén en Cristo van a ir al infierno, pero yo creo que el castigo va a ser según las maldades que cada uno haya cometido. Y eso es instrucción bíblica. Por ejemplo, la Biblia dice que hay un lugar reservado para Judas en el infierno. ¿Qué quiere decir que hay un lugar reservado para Judas? Que lo que él hizo tiene una gravedad mayor que otros pecados y va a ser castigado de cierta manera. Y saben que esto nos protege y nos ayuda en nuestra vida diaria en la lucha contra el pecado. No es tan relacionado con todo de la conciencia, pero yo creo que es útil para vivir una vida en santidad, entender esos conceptos, porque si no, todo eso genera una mezcla rara en nuestra mente que la carne utiliza para guiarnos a pecar y no vivir en santidad. Y como dije, a veces el hecho que no tengo que confesar a mi cónyuge porque no tomé acciones, pues yo siempre debo estar clamando al Señor. Pues no, porque ese deseo siquiera estaba en mi cabeza. Pues Señor, purifícame, límpiame, ayúdame a amarte más, ayúdame a amarte más que el pecado. Una cosa que yo he estado orando mucho últimamente es: ayúdame a amar la justicia y odiar el pecado. Porque el problema es que ninguna persona en ese salón odia el pecado suficientemente, o con un odio suficiente. Y entonces, cuando nosotros no odiamos el pecado, solamente estamos que no, pues está mal. Pero es que en ese momento abrimos la puerta de pecar. Y tenemos que orar al Señor: ayúdeme a odiar el pecado. Porque si no, el problema es que el pecado es porque amamos algo en ese momento más que amamos al Señor. Y entonces siempre debemos estar confesando y clamando al Señor, aun si no es prudente necesariamente hablar con la otra persona, si no hice nada, solo estaba en mi cabeza. Diego. Buenos días. Mi pregunta es esta: si bien como cristianos no estamos bajo la ley para salvación, ¿cómo los principios y mandamientos morales del Antiguo Testamento aplican a la iglesia de hoy en cuanto a la conciencia de los creyentes? ¿O cuáles consejos prácticos generales se daría a la iglesia para aplicarlos, esos principios y mandamientos, correctamente en el contexto de la iglesia? Es decir, ¿cuáles leyes en el Antiguo Testamento todavía aplican hoy, no? ¿Cómo? Más bien sería ¿qué principios, cómo los podemos aplicar? ¿Qué consejos prácticos habría? Bueno, yo creo que en términos sencillos, Gálatas 5, 18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, en Cristo, y hay muchos más pasajes que yo podría leer, que estamos Romanos 6:14: porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, si somos cristianos, nosotros no somos bajo la ley. Es que muchas veces lo que dijo el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se repite o se enfatiza. Muchas veces, por ejemplo, en el Sermón del Monte, Cristo está diciendo: ustedes han escuchado esto, pero yo te digo esto. Mejor dicho, Él está como profundizando más. Y ustedes dicen que no cometéis adulterio, pero yo te digo, si tú piensas de una manera en tu corazón, ya has cometido adulterio. Y que no matas a otra persona, pero si tú odias, ya has hecho. Entonces, hay muchos lugares donde el Señor repite mandamientos del Antiguo Testamento, diciendo que, pues, y obviamente si repite el Nuevo Testamento, es válido para nosotros hoy en día. Miren, esto les va a sonar chocante a algunos, pero pongámoslo claro: no creemos que estemos bajo ninguna ley del antiguo pacto. Punto.
ni yo personalmente no estoy de acuerdo con esa idea de la división de la ley moral, ley ceremonial, ¿Saben por qué? Porque ahí empezamos nosotros a convertirnos los jueces en qué puntos del antiguo pacto yo pienso que son ley moral. Y de ahí es donde surgen la mayoría de sectas. Cogen un punto del Antiguo Testamento que les gusta y dicen, este es moral también, este es moral. Pero realmente estamos bajo la ley de Cristo, y eso significa que muchos de los principios y las leyes que se establecieron en el antiguo pacto están refrendadas en el nuevo pacto. Por ejemplo, los 10 mandamientos están en el Nuevo Testamento todos, y otras leyes. Ahora, alguien podría entonces decir, entonces el Antiguo Testamento no es útil para nada, pero eso no es correcto. Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para redarguir, para instruirnos en justicia. Entonces, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, llega un joven y dice, yo me quiero hacer un tatuaje. Y entonces alguno dice, ¡ja! Tengo un pasaje en Levítico que te prohíbe tatuarte. Pero si ese joven es un joven bíblico, entonces le dice, ¡ja! Pero no estás leyendo los versículos que siguen a continuación. Dicen que tú te tienes que dejar la barba. Y te veo lampiño. ¿Sí? Algunos están perdidos y no están entendiendo el ejemplo. Pero, ¿cuál es el punto? Que el antiguo pacto no puede ser una cosa para ver dónde me gusta, qué pedazos me gustan. Mi hijo no sé qué, mi hijo se quiere tatuar. Voy a coger el pasaje que dice que no se hará marca en la piel de ahí. Pero luego los 3 versículos después hablan de otra cosa que tú no estás cumpliendo. Entonces no puede funcionar así. Si un muchacho viene y me dice, yo me quiero hacer un tatuaje, mi pregunta va a ser la siguiente: ¿qué dice tu papá? Que no. ¿Listo? En Efesios claramente dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Punto, se acabó la discusión. No tengo que ir a Levítico, no tengo que ir a ningún pasaje en el Antiguo Testamento para probar eso. ¿Tú quieres un mandato bíblico? La Biblia te habló claramente, obedece a tus padres. ¿Saben cuál es el problema? Que a veces no utilizamos la Biblia de manera consistente, y necesitamos empezar a utilizar la Biblia de manera consistente, porque si no, entonces no podemos comer lo que no podían comer los judíos, tenemos que practicar las fiestas, o miren, o obedecemos todo o no. Pero no puede ser que cada uno decida qué le parece moral, qué le parece ceremonial, que sí, que no. Porque, ¿saben? Nunca aparecen esos conceptos en el antiguo pacto. O sea, nunca aparece donde Moisés diga, bueno, aquí ahora les voy a decir los morales, y ahora les voy a decir los ceremoniales, y ahora les voy a decir las fiestas, y solamente estas sí tienen que cumplir, estas no. Entonces creo que es un error muy peligroso ir en contra de lo que Jesucristo dijo, y también a través de sus apóstoles, diciendo que no estamos bajo la ley del antiguo pacto. Lo dijo claramente, lo repite. Gálatas se escribe para decirles justamente que no estamos bajo la ley. Ahora entonces alguien piensa, ¿desechamos el Antiguo Testamento? No, yo puedo conocer el carácter de Dios, puedo conocer lo que Él piensa acerca de ciertas cosas. Por ejemplo, cuando leo sobre no comer ciertos alimentos, yo creo que puedo aprender, necesito aplicar esa verdad a mi vida. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, Dios, ¿por qué les dijo que no comieran ciertas cosas, o que practicaran ciertas fiestas, o que se vistieran de cierta manera? Yo creo que el principio detrás es que Él les estaba diciendo, ustedes son un pueblo santo, apartado, y ustedes van a tener ciertas prácticas diferentes al resto de las otras naciones. Las otras naciones hacen de todo, ustedes son diferentes. Yo creo que eso aplica para nosotros, ya no con la comida, pero con ciertas cosas que nosotros no practicamos del mundo. Somos apartados, somos diferentes, pero no tenemos las mismas aplicaciones que les está dando el Señor en esa época. Pero el principio es el mismo. Ustedes son un pueblo santo y tienen que vivir diferente. En esa época se veía con comidas, con fiestas, con celebraciones. Hoy en día se puede ver de otra manera, apartándonos del mundo y mostrando que somos un pueblo diferente y santo. Les voy a dar una aplicación. ¿Por qué en esta iglesia la música
no está tratando de parecerse más a la música del mundo, sino que tratamos de ser lo más diferente a la música del mundo. Por eso, porque queremos ser un pueblo santo y diferente. Aquí no estamos viendo a ver cómo Benjamín se inventa el último reggaetón cristiano. ¿Por qué? Y lo digo así porque hay otras iglesias que sí están haciendo eso. Están diciendo, ¿cómo hacemos esta música para que parezca lo más mundana posible? No, aquí queremos es que la música que cantamos sea lo más diferente, que usted no encuentre ni siquiera nada parecido en ninguna emisora durante toda la semana, porque esta es una música diferente para exaltar a nuestro Dios. Es solo un ejemplo. Hacemos cosas diferentes porque somos un pueblo apartado para Él. En esa época había otras formas que Él explícitamente estaba diciendo. Entonces, para resumir, no estamos bajo la ley del antiguo pacto. Eso no quiere decir que el antiguo pacto no sea aplicable para nosotros en cada uno de sus pasajes. Cada uno de los versículos del Antiguo Testamento tienen una aplicación para el creyente. Toda la escritura es útil, absolutamente toda, pero con su aplicación correcta. Entendiendo ahora de personas que están bajo el nuevo pacto, entonces cómo se aplican esos principios, cómo eso tiene aplicación para mi vida hoy. Y estamos entonces con la ley de Cristo, que es lo que está reflejado en lo que el Señor Jesucristo instruyó y sus apóstoles, incluyendo que mucho de lo que ellos dijeron pues ya había sido dado por el Señor también en el antiguo pacto. ¿Claro? Pero para hablar un poco más de eso, mira, cuando yo estaba predicando sobre el legalismo, que dije, una de las formas del legalismo es fijarse en la letra de la ley y no el espíritu de la ley. Eso es exactamente lo que Jesús estaba atacando en el Sermón del Monte. Ustedes dicen, no cometes adulterio. Pues eso es verdad. Pero también ustedes están cometiendo adulterio todo el tiempo en tu cabeza. Pero para ellos era como, no, pero yo no estoy cometiendo eso porque yo nunca he acostado con otra mujer. Entonces, la idea es el espíritu de la ley, lo que está diciendo él. Cada mandato en el Antiguo Testamento tiene su espíritu, tiene los principios, lo que está diciendo, los principios detrás. Y entonces cuando nosotros fijamos en la letra misma, yo creo que estamos perdiendo el punto. Y entonces, pues yo quiero aprovechar y hablar de tatuajes, porque eso es uno que varios de ustedes han hablado conmigo. Tatuaje. ¿Realmente se machucó con un martillo o qué Sí. le pasó? Sí. No, es que eso lleva casi 2 meses, apenas está Por eso comenzando. ya es tatuaje. Sí, eso sí. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, yo conocí en una época en los Estados Unidos, estaba trabajando en el jardín y yo perdí mi anillo de matrimonio por más que 6 meses. Es que era muy frío y menguó mi dedo y se cayó mi anillo. Y pues la verdad, tenía un jardín grande y no tenía ni siquiera dónde buscar. Y entonces yo dije, no, es que, ¿cómo así? Que yo no quiero seguir comprando anillos que voy a perder cada rato. Entonces yo tuve un amigo que literalmente había tatuado un anillo de matrimonio en su dedo para nunca perder. Y yo dije, pues yo creo que puede ser buena idea. Y entonces yo dije, yo consideraba la opción. La verdad, la única razón que no lo hice es porque yo soy gallina y yo no quería el dolor de un tatuaje. Pero mi punto es que si alguien dice, no, eso es lo que quiero, yo quiero ponerlo permanentemente en mi dedo para no perder mi anillo, yo tengo mucha dificultad pensando que tú estás pecando. ¿Por qué? Porque el corazón de esa persona ni siquiera es en ninguna manera rebelde ni nada. Está pensando, no, mejor dicho, yo creo que puede ser inclusive más compromiso porque está ahí en mi piel. Y entonces yo no creo que eso es pecaminoso hacer eso. O ahora hay mujeres que se tatúan la ceja y todo. Pues eso es más raro, pero no. Entonces, Pero porque algunas dirán como, bueno, si se tatúa un dragón, pecaminoso. Pero si es una rayita, pues no pecaminoso. Pero y eso es una cosa que yo he querido enfatizar mucho en esta serie. Es que si yo puedo pensar en ejemplos de cómo uno lo puede hacer y no pecar, nosotros debemos ser muy cuidadosos de decir universalmente es pecado hacer tal cosa.
Y eso es lo que nosotros tendemos a hacer. Es siempre pecaminoso tatuarse. Entonces, si yo lo hago, mi anillo aquí, ¿eso es pecado? Pues suena menos pues mal, pero entonces hay un doble estándar. Entonces, lo que yo estoy tratando de decir no es que nosotros debemos tatuarnos, pero es que es posible hacerlo. Y esa es una cosa que quiero enfatizar muy bien. Hay millones de maneras de pecar en todas las áreas de libertad. Hay millones de maneras de pecar. La pregunta es, ¿siempre es pecaminoso? Y si la respuesta es no, entonces no es ley. Es decir, ¿es posible tatuarse y no pecar? Yo creo que sí. Por ejemplo, que acaba de dar, o pues quizás con las cejas. Yo no creo que esa persona está pecando contra el Señor hacer eso. Hay millones de maneras que alguien puede pecar tatuándose. Eso no es el punto. Y algo importante, que no sea pecado, que esto es algo muy importante. Algo puede ser que no es pecado, pero que no es sabio. Claro. Y por favor, si ustedes quieren crecer en madurez, la pregunta de que si es pecado o no, pues esa es una pregunta, digamos, básica en un sentido. Una persona madura en la fe ya no solamente está preguntando si es pecado o no, sino que está preguntando, ¿esto es lo más sabio? ¿Esto es lo que glorifica al Señor? Y hay un pasaje en Hebreos 12 que ustedes tal vez lo repiten y lo repiten, pero tal vez ni siquiera saben qué significa. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice que para correr la carrera tengo que despojarme de todo peso y del pecado. Y comúnmente nosotros queremos solamente despojarnos ¿de qué? Del pecado. Pero lo que está diciendo el pasaje es, usted tiene que despojarse no solamente del pecado, sino de toda cosa que puede ser no pecaminosa, pero que le estorba correr la carrera cristiana. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Tengo que despojarme no solamente del pecado, que es obvio, sino que tengo que despojarme de toda cosa que me estorba. Si yo estoy en una carrera, seguramente no puedo correr con una cosa aquí enredada en mis pies. Puede ser que no sea pecaminosa, pero me estorba. Mire qué cosas en su vida están estorbando, que no son pecaminosas en sí mismo, pero están estorbando para su santidad. Eso es lo que dice ese pasaje. Y es muy importante pensar así, porque si no, entonces voy a estar diciendo, bueno, yo no cometí pecado, pero realmente no estoy creciendo en santidad. Es posible estar enredado en muchas cosas que no son pecaminosas en sí mismo, pero que me están estorbando demasiado en mi carrera cristiana. Y en esas hay que empezar a pensar para empezar a despojarme de esas también. Sí, y si alguien dice, no, yo voy a tatuar como algo en mi cara, lo que yo digo es que mira, un tatuaje es permanente, o es muy doloroso y costoso quitar. Así que si alguien quiere tatuarse, bueno, evalúe tus motivos y todo eso, porque como yo tuve una conversación con una joven aquí que dijo, a mí me gusta mucho el arte. Pero un joven puede decir, a mí me encanta el arte y yo quiero como dibujar algo lindo en mi brazo, y otro puede decir, yo quiero tatuarme solamente porque yo sé que mis padres no quieren. Bueno, entonces el mismo niño puedes pecar o no pecar haciendo la misma cosa. Entonces el punto no es eso, es evalúe tus motivos y saber también de sabiduría. Sabes que eso va a quedar ahí toda tu vida. Entonces, si tú no quieres tener 80 años con ese dragón en tu cara, probablemente no lo hagas. Y es que hay que pensar en las consecuencias de lo que estoy haciendo. Sí, yo creo que yo recomendaría a alguien tatuarse ya como cuando llega a los 80, pues que ya ha vivido y está como bien seguro de qué es lo que se quiere tatuar y todo. Pero ya así 80, 90, esa sería mi recomendación. Cuando usted ya llega ahí, usted dice como he considerado todo. Pero yo tengo otro ejemplo. Ya está seguro, pues ahí sí hágale. Esperen hasta allá. Yo tengo otro ejemplo de algo que pasó en Grace. Había un hombre que había tatuado un swastika antes de la salvación.
en su pecho, el Señor lo salvó y él estaba en, ¿sabes qué? Una suástica, ¿no? Eso, La cruz nazi. Signo nazi. yo no sé, Sí. yo no sé cómo se llama, pero sí, es como de nazis. Y él fue salvo y después fue a un picnic en la playa con la iglesia y claro, quita la camisa y ahí bien grande es este símbolo de que pues yo quiero exterminar todos los judíos. Entonces, él no creía eso, ya no creía eso, pero cuando alguien ve eso, pues tiene ciertas como, uy, ¿qué ese tipo qué? Y entonces hay ciertas cosas que podemos hacer que también tiene consecuencias y tenemos que pensar bien. Y por eso es un tema de sabiduría, no creo que pecado en sí. Pues aprovechando el tema porque varios de ustedes me han preguntado sobre tatuajes. Pero volvamos al punto fundamental. Si eres un niño joven que vives bajo la autoridad de tus padres, ellos te están manteniendo y sosteniendo. Si ellos dicen que no, punto, se acabó la discusión. Porque si supuestamente quieres ser bíblico, la Biblia dice: obedeced a vuestros padres en todo. Y aclaración aquí para todos: la obediencia a los padres es mientras estamos bajo la casa de ellos, pero la honra a los padres es por siempre. Siempre hay que honrar a los padres, respetarlos, mostrarles amor, cariño, pero la obediencia está limitada pues al tiempo en que estamos bajo su autoridad. Hay una diferencia entre obediencia y honrar a los padres. Bueno. Gracias. Buenos días. En 1 Corintios 10, Pablo dice que por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro. Pero 2 capítulos antes, él dice: por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano. ¿Puede mi conciencia, mi libertad, convertirse en hipocresía en este caso, en esta situación? ¿O realmente debo de vivir como este versículo 13? No comer jamás, o no usar un área gris jamás, para no hacer pecar a mi hermano. Sí, lo que dices antes es que ese jamás es, mira, si yo sé que hay algo que molesta a Nancy, yo puedo decir, ¿sabes qué? Jamás lo voy a hacer con Nancy. Pero si Nancy no está y yo estoy en la casa con mi esposa y yo quiero comer carne, yo voy a decir, pues Nancy no está, no afecta para nada a Nancy, no afecta para nada a nadie, entonces yo voy a disfrutar mi libertad. Yo creo que el punto de Pablo es que, mire, Me puede invitar Para a el comer asado. carne, claro. pero Nancy no es mentira. No ha dicho nada de la carne, así que no señalas a ella. Pero el punto es que él está diciendo, yo estoy dispuesto totalmente a renunciar mis derechos para no estorbar la otra persona. Y en capítulo 10 dice, pues disfruta tu libertad, pero siempre tenga en mente que si estoy ahí con un hermano que puede estar cayendo y estar llevado a pecar, pues ¿por qué arriesgarlo? Mejor no. Y su amor para su hermano era tanto que él dijo, yo prefiero ni siquiera arriesgarlo. Entonces yo estoy dispuesto a renunciar mis libertades. Creo que es el punto de que es que por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás. No está, el punto no es que entonces ya soy vegetariano porque mi amigo tiene problemas. No, en su casa seguro está diciendo que no, yo lo voy a comer carne, pero el punto así es que yo estoy dispuesto a renunciar mis derechos por amor de mi hermano si realmente lo va a llevar a pecar. En lo que está diciendo en 1 Corintios 10 es que quiero decir, porque si alguien os dice esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de lo que es del que os lo dijo y por motivos de conciencia, porque el del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay.
quiero decir, no vuestra conciencia, sino la del otro. Pues ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por conciencia ajena? Es decir, mira, es que mi conciencia no debe estar afectado por los demás, en términos neutrales, digamos, o neutros. ¿Neutros? ¿Neutrales? Neutros. Los dos. Entonces, el punto es que él está diciendo, estoy dispuesto a renunciar, pero en sí no tengo que renunciar, es que yo tengo libertad, debo disfrutarlo, pero estar listo a renunciar mis derechos y mi libertad por el bienestar de mi hermano. Y básicamente es el punto. Hola, buenos días. En la enseñanza de los hijos, ¿qué se recomienda frente a la libertad en Cristo? Abro paréntesis. Entendiendo que cuando empiezan a crecer son los principales juzgadores de los padres y podrían llegar a tomar la enseñanza como libertinaje, cierro paréntesis, o según ciertos límites que podrían llegar a ser tomados como legalistas. Mira, como padres, es que la idea es que estoy requiriendo cosas de mi hija que la Biblia no dice. Pues claro, yo lo hago todo el tiempo. Yo digo, ustedes tienen que limpiar su cuarto después de... Es que no, eso no es bíblica. Pero el punto es que yo también estoy formando este hijo para ser un adulto responsable y sabio que realmente puede no solamente hacer cosas, pero pensar bien. Yo creo que es algo, especialmente con adolescentes y todo, es que muchas veces es que nosotros queremos decir no, sí, pero igual yo lo puedo hacer como pastor. Este pastor no, este pastor no, este pastor no, esta iglesia no. Pero lo que es más importante es que ustedes comiencen a pensar para sí mismo de una manera con discernimiento y con sabiduría. Entonces, si yo digo no, entonces, ¿pero qué pasa? Otro pastor llega y él, entonces lo que yo quiero ayudarles es pensar con discernimiento y sabiduría cómo tomar decisiones que glorifiquen al Señor en el futuro. Lo más chico del niño, que no tiene nada de discernimiento, nada de sabiduría, es mucho no, sí. Pero con la edad, la idea es pues comenzar a abrir y dar un poco más libertad al niño, pues para que cuando tienen 18 ellos son capaces de tomar decisiones sabias. Claro, el problema es que si algún niño está ahí haciendo codazos, es que tú tienes que demostrar tu sabiduría. Es decir, si alguien sigue tomando decisiones necias, esa libertad va a estar menguando. Entonces, pero yo creo que la idea idealmente sería con tiempo dar un poco más libertad para darles la oportunidad no solamente seguir instrucciones, pero desarrollar su carácter, que ellos pueden decir, no, pues la verdad yo no quiero hacer esa cosa, yo no quiero asistir a esta fiesta porque yo creo que va a ser malas influencias. Esa es la idea, porque yo prefiero que mi niño pueda decir, no, ni siquiera yo quiero hacer eso porque por tal principio, en vez de, ¿puedo ir? No, ¿por qué? Porque dije que no. Es como, claro, pues tú tienes el derecho como padre a hacer eso, pero yo creo que la meta sería que cuando salgan de la casa ellos no dicen, ahora nadie me está diciendo no, pero yo tengo ningún punto de discernimiento ni sabiduría ni cómo pensar bíblicamente, solo tengo instrucciones sí o no. Y pues seguro que puedes decir algo, pero... Y algo importante también con la crianza de los hijos es poder cultivar algo en los niños desde pequeños, de que cada familia tiene su instrucción, que si ustedes lo han experimentado y sobre todo niños en la iglesia es como, pero la familia no sé qué hace no sé qué, y ya, porque a mí ya me ha pasado, y entonces yo le digo como, a ver, ¿qué apellido tiene esa familia? Tal, y la nuestra, le digo, es diferente, en esta familia hacemos esto, y esta familia tiene estas ideas, no quiere decir que lo que está haciendo la otra familia es pecaminoso, pero simplemente nosotros lo hacemos así y ya vamos a seguir la instrucción. Y cuando ya cumplas 18, pues ya, pues 18 y se va, pues haga lo que quiera, porque si cumple 20, 22, todavía está ahí, pues va a tener que seguir siguiendo la instrucción. Pero algo importante es también conocer a su propio hijo y saber, por ejemplo, un hijo que uno está viendo que no tiene dominio propio, por ejemplo, con las pantallas.
que no tiene dominio propio con el tiempo que pasa viendo un juego o viendo una película, y uno empieza como papá a darse cuenta, mi hijo no está teniendo dominio propio, no puede. Es más, cuando le digo que pare, como que no puede parar, o se frustra o llora porque se le dijo que ya no más. Entonces ese hijo seguramente va a ser limitado en esa área, porque yo como papá tengo que cuidarlo. Pero de pronto hay un niño que está más maduro, ve un tiempo, pero cuando se le llama, listo, ya vengan a almorzar, viene inmediatamente y no está ahí aferrado. Entonces está dando muestra de madurez, está dando muestra de que sí puede manejar eso. Pero a veces hay niños que están mostrando, no, yo no puedo manejar eso. Por ejemplo, hay un niño que no está teniendo la capacidad de manejar las pantallas, por ejemplo los celulares. Pues el papá tiene que darse cuenta, esto está dominando a mi hijo, ¿y quién más le va a instruir? Pero si el papá solamente está pensando, no, todos los niños tienen, bueno, usted no sabe si los otros niños de las otras casas sí tienen mucho dominio propio y están criándolos muy bien. Usted está encargado desde el suyo y tiene que criar al suyo de la manera adecuada y ayudarle a que aprenda que tiene que tener dominio propio, que nada lo puede dominar, y eso incluye pues televisión o juegos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, alguien puede decir, yo no te voy a comprar, por ejemplo, un Nintendo, porque es que la verdad es que yo he visto que tú no tienes dominio propio, ¿sí? Y como he visto que no tienes dominio propio, ¿cómo te voy yo a entregar un instrumento para entregarte más a que no seas cada vez más débil en tu propio carácter y no poderte controlar? No, como papá, yo no te voy a proveer más para la carne, sino que yo te voy a proveer para el espíritu. Esa es la tarea de un papá. Y la tarea del papá no es que el niño esté súper contento y diga como, uy, es que mi papá es como mi mejor amigo. Yo espero que mi hijo piense que yo soy su mejor amigo cuando él tenga 25, 30 años. Ahí sí quiero que sea mi amigo. Ahora yo soy su papá y estoy para instruirlo y levantarlo, porque en unos años va a ser el que va a estar dirigiendo una casa, va a ser el que va a estar sirviendo en una iglesia, si Dios quiere. Entonces lo estoy preparando para eso. Algunos papás están como pensando en que yo tengo que entretener a mi hijo, y los niños piensan eso, que uno es como el recreacionista. Estoy aburrido, yo también, y pues aquí estamos. O sea, como que los niños piensan que uno está como para entretenerlos. Miren, niños que están acá, los papás no son sus recreacionistas, ¿sí? Y estar aburrido a veces es parte de la vida. Cómprese un libro y póngase a leer. Bueno, pero sabes que él está diciendo algo que es importante. Eso también hay una diferencia entre la misma familia. Pues yo tengo 5 y a veces yo tengo que decir, mira, tú no has demostrado para nada que eres responsable esta semana en el homeschool, así que tú perdiste el derecho de jugar tu FIFA, porque FIFA es como esos, mis niños quieren jugar FIFA. Pero yo dije, tú no eres responsable para nada esta semana, entonces tú no lo puedes hacer. Pero mi hermano está haciendo, claro, porque él era responsable y él hizo todo su trabajo y él estaba haciendo todas sus tareas en la casa. Tú decidiste que no, y entonces, bueno, hay consecuencias de la vida. Puede ser inclusive en la misma familia, que uno es bien juicioso y el otro para nada. Y yo he decidido yo estoy tratando de entrenar a mis niños cómo manejar las finanzas, Y ¿sabes qué? Yo voy a poner en mi como declaración de cuando me muero y todos mis bienes pasan a mis niños, si yo tengo un niño que se ha convertido en un vago y que está tomando decisiones muy, muy malas en su vida, yo no voy a dejar plata a ese niño. Y si yo dejo plata a los 4 demás, porque son responsables y juiciosos y son personas normales, pero yo tengo uno que es vago total, ese niño no va a recibir ni un peso. Porque, mira, ¿por qué te voy a destruirte más? No, es que cuando alguien se presenta responsable, juicioso, obediente, como con un buen carácter, pues ellos van a recibir más privilegios. Jóvenes, si ustedes son rebeldes, no esperan ninguna libertad. y miren que eso que Michael está diciendo es completamente contracultural. Comúnmente, ¿quién es el que se lleva toda la plata? El hijo vago. Y al hijo responsable a veces el que más le quitan, porque no, pues está bien. Pero ustedes han visto que en la Biblia no funciona así.
Al que administró bien los talentos, le dieron más. Al que no hizo lo que tenía que hacer, le quitaron aún lo poquito que tenía. Eso suena fuerte, pero es que así funciona la vida realmente. A veces el que se termina llevando toda la ayuda es el vago, el perezoso, el que roba, el que está en las drogas. Y el que ha sido buen administrador, no, pues que toca ayudarle al hermano vago, porque y todos están ahí en eso. Miren, y eso hace parte, y yo creo que es un problema serio aún de aquí en nuestra cultura colombiana. Aquí hay muchas cosas que no están bien y hay que empezarlas a corregir y que el Señor nos ayude. Pero realmente es alinearnos más en pensar como el Señor piensa y no pensar en como nuestra mente caída piensa. Bueno, yo creo que un tiempo edificante, siempre que tenemos tiempo de preguntas y respuestas, es bien animador. Gracias. Y decimos como, uy, tenemos que hacerlo más constantemente, pero se nos olvida. Y como he dicho, si ustedes todavía tienen preguntas sobre la conciencia, pues estoy listo y dispuesto para ayudarles. Pues eso es como el proceso de pastorear, es guiarles en el proceso de cómo ustedes están pensando. Y entonces, bueno, cerramos con oración. Señor, te agradecemos por tu fidelidad, la verdad de las Escrituras y por este tiempo juntos. Señor, mi oración es que haya sido de edificación y aprendizaje. Señor, ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a ser santos, con motivos puros y en áreas de libertad, que cada uno sea convencido, plenamente convencido en tu propia mente, que no haga nada en contra de su conciencia, pero también que pueda instruir su conciencia en lo que realmente la Biblia dice. Y en ese proceso de libertad y aprendiendo y creciendo en qué es libre y qué no es, Señor, ayúdanos a ser, pues, no juzgar los demás. Eso es el punto de Romanos 14. Que si hay áreas grises, no significa que tenemos que hacerlo, Señor, pero no debemos juzgar los demás que no tienen la misma convicción en áreas grises. Ayúdanos, Señor, ser una iglesia unida, amorosa, inclusive cuando hay desacuerdos de qué es lícita y no, y que nosotros podemos glorificarte en absolutamente todo. En el nombre de Cristo Jesús, amén.